Quiero decirles que, esta mañana en la escuela dominical hablábamos sobre un rey que era Josafat y estuvimos viendo algunas cosas interesantes de un rey que realmente hizo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, un rey piadoso que tenía temor de Dios y que hizo las cosas bien. Sin embargo, como todos nosotros, no siempre hacemos las cosas bien, y lo que les traigo en esta oportunidad es justamente de Josafat, que meditemos acerca de algunos problemas, algunos acontecimientos que él tuvo como rey y que nos pueden servir para que entendamos mejor lo que nosotros somos, lo que es nuestro Dios y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Vamos a leer entonces en Segunda Crónicas, capítulo 18. Vamos a comenzar leyendo desde el verso 1 al 3, 18, 1 al 3 de Segunda Crónica. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galat. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galat? Y él le respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Este rey, que había hecho todas las cosas realmente bien, en este caso, digamos, él, después de disfrutar de la gloria y de la riqueza que Dios le había dado, comete un error que quizás muchas veces cometemos cada uno de nosotros, y es asociarse en este caso con un parentesco que no sabemos cuál es, pero asociarse a alguien que, como Acab, no era justamente, era el rey de Israel, de la parte de las 10 tribus de Israel del norte, y no era justamente una persona o un rey que estuviese caminando en los caminos de Dios. Muchas veces buscamos este tipo de amistad pensando, o este tipo de compromiso buscando influir sobre el otro para que de alguna forma pueda volver de su mal camino. Pero cuando esta relación, digamos, es muy íntima, al punto tal que en el caso de Josafat dice: bueno, yo soy como tú y mi pueblo es como tu pueblo. Cosa que no era cierto, era como el agua y el aceite, más o menos. No eran miscibles, no había manera de que se pudieran unir. Pero de alguna forma Josafat, en su corazón bondadoso, y no sé si a lo mejor queriéndolo ayudar, había aceptado este tipo de compromiso. Y este tipo de compromiso lo llevó a aceptar a entrar en guerra juntamente con Acab. Y bueno, esto le trajo algunas consecuencias que vamos a meditar en esta noche. El verso 4 dice: además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Lógicamente, siempre todo creyente, todo hijo de Dios, busca a Dios cuando tiene una empresa tan importante como
como en estos reyes que iban a la guerra. Verso 5, entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galat o me quedaré quieto? Y ellos dijeron, sube porque Dios los entregará en manos del rey. Así que trajo 400 profetas que le estaban diciendo que le estaban dando como profecía de que realmente ellos podían ir a la guerra y que Dios iba a estar con ellos. No le convenció a Josafat. Y entonces en el verso 6 dice, pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Y medio como diciendo, bueno, estos 400 profetas no me parece que sean realmente profetas de Dios. ¿No hay alguno, digamos, que realmente lo podamos consultar? Acab dijo, sí, hay uno, Miqueas, pero lamentablemente este profeta de Jehová nunca me profetiza bien, siempre me profetiza mal, por lo tanto no lo quería escuchar. En el verso 11, más adelante, lo manda Acab a traer a Miqueas, y el mensajero que va dice, de esta manera, le explica, ¿no es cierto?, que de esta manera profetizan también los profetas diciendo, sube contra Ramón de Galat y serás prosperado porque Jehová la entregará en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Miqueas le habló diciendo, he aquí la palabra de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Y Miqueas dijo, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré, y vino al rey. Así que esta relación, digamos, tan desigual entre Josafat y Acab empezaba a traer algunos problemas. Por un lado, Acab estaba más bien tirado hacia los 400 profetas que siempre le decían lo que él quería escuchar. Y por el otro lado, Josafat le estaba diciendo, no, busquemos a Dios y busquemos a Dios de verdad y que Dios nos diga realmente lo que tenemos que hacer. ¿Quién es el que tiene la palabra de Dios en esa época? En esa época el que tenía la palabra de Dios era el profeta Miqueas. Por lo tanto, lo mandan a buscar y el mensajero trata de convencerlo de que tiene que cambiar, digamos, por su bien el mensaje. Pero Miqueas, un profeta de Dios, dice, el mensaje mío es uno solo, el que Dios me da, y yo no puedo dar ningún otro mensaje distinto. Seguimos entonces en el verso 14, y el rey le dijo a Miqueas, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galat o me estaré quieto? Y Miqueas le respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Se lo dijo ya casi esperando, ¿no es cierto?, que el rey Acab no le creyera. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuro por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? O sea, Acab sabía que lo que le había dicho Miqueas en ese momento de que sí que fuera, no era la verdad. Entonces Miqueas en el verso 16 dice, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen Señor, vuélvanse cada uno en paz a su casa. La verdad de la palabra de Dios
era que la derrota en esta empresa iba a ser el resultado y no lo que los 400 profetas que Acab admiraba y quería seguir les estaba diciendo. Paremos un poco y meditemos en nuestra vida. Nosotros vivimos en el mundo y el mundo nos bombardea con muchísimos mensajes y el mundo nos propone muchas guerras y a veces porque estamos en el mundo y porque nos sentimos, digamos, parte de la población, nos mezclamos, ¿no es cierto?, en esas guerras y esas guerras nos llevan a una situación difícil. Y cuando queremos buscar la voluntad de Dios nos encontramos que hay un montón de voces, 400 voces que nos están diciendo una cosa. Y cuando insistimos como Josafat conocer la verdad de Dios es una sola, porque la verdad siempre tiene que ser una sola, no pueden ser varias. Y esa voz, ¿no es cierto?, de la verdad de Dios que está en la palabra de Dios y que nos indica realmente lo que nosotros tenemos que hacer en esa situación, a veces no alcanza a callar las voces que nos llegan por los medios de comunicación, por el diario, por los amigos, por los parientes o por el consejo de gente que dicen que son doctores, especialistas, licenciados y no sé cuántas otras cosas más. En realidad, nosotros tenemos que entender que si bien vivimos en el mundo, no somos del mundo, y si bien el mundo influye en nuestras vidas, nosotros tenemos que ser conscientes de buscar la palabra de Dios como Josafat lo hacía. Miqueas le dice a Acab la verdad de Dios, lo que Dios le había dado al profeta, y Acab, entonces enfurecido, lo manda que lo pongan preso en pan de angustias y en pan de dolor y agua de angustia o algo así. O sea, realmente que lo pongan en una cárcel y que lo hagan sufrir. Pero el profeta de Dios es veraz. Y ahí muchas veces nosotros hoy no tenemos un profeta que nos pueda decir lo que la palabra de Dios nos está diciendo en determinadas condiciones, pero la Biblia, la palabra de Dios es veraz y si nosotros la consultamos no nos va a decir una cosa por otra, sino nos va a decir la absoluta verdad de Dios. Seguimos más adelante y dice: entonces el rey de Israel, bueno, eso dijo, verso 22, verso 27, y Miqueas dijo: si tú volvieres en paz, porque Acab lo puso en la cárcel hasta que él volviera en paz, si tú volvieras en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oíd pueblos todos. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galat. O sea, finalmente el compromiso que Josafat había hecho con Acab lo tenía que cumplir y fue, digamos, a la guerra junto con Acab. Pero fíjense en que lo que ocurrió es algo propio de lo que nos ocurre cuando tenemos un objetivo común con el mundo. El mundo es astuto, el mundo es mentiroso, el mundo se maneja por engaños y el creyente hasta a veces parece un poco ingenuo porque se presenta, digamos, transparentemente, ¿no es cierto? En este caso, Acab lo convence a Josafat para que él se vista como rey y que vaya a la batalla montado en el caballo como es el rey. Y por el otro lado, Acab se viste como uno de los soldados comunes y se disfraza en medio de la tropa. O sea, se dan cuenta la manera de actuar distinta.
El mundo actúa así, de esa manera, con astucia, y lo deja a Josafat en una situación de muerte. La batalla se presenta, el enemigo tenía las órdenes de buscar al rey para matarlo, así que ¿a quién iban a ver? A Josafat, que era el que estaba vestido como rey. Y el resultado es que tratan por todos los medios de atacarlo y de matarlo. Y Josafat, en medio del peligro, clama a Dios para que lo ayude, y Dios lo protege realmente del ataque que había. Y Acab, que estaba disfrazado en medio de la tropa, recibe un flechazo en un lugar en donde casi prácticamente esa flecha no podía haber entrado. Sin embargo entra, es herido y muere. Lo que Dios había dicho por el profeta realmente ocurre. Dios protege a Josafat y Dios castiga a Acab como realmente lo había hecho. ¿Qué nos indica esto a nosotros en nuestra vida? Que nosotros a veces cometemos ese error de mezclarnos con los pensamientos y con las acciones del mundo. Y el resultado a veces nos lleva a esas guerras y a esos problemas y a esos miedos, ¿no es cierto?, en los cuales llegamos a clamar a Dios. Pero Dios es fiel y Dios ama a los suyos y los cuida a pesar de que se equivoquen, y los ama tanto, tanto, que aunque se equivoquen y aunque hagan cosas que no deben, por ignorancia, por influencia de terceros, por debilidades de cualquier tipo, sin embargo Dios está ahí con ellos para cuidarlo. Y estuvo con Josafat para cuidarlo en medio de esa guerra en la cual él se había metido por mezclarse con las cosas del mundo. Y Acab recibió el castigo que Dios tenía preparado para él, a pesar de toda la astucia y toda la preocupación que había tenido, la precaución, mejor dicho, que había tenido para que realmente no le pasara de esa manera. ¿Qué nos enseña este relato que es histórico? Por un lado, que Dios, que es todopoderoso, acampa alrededor de los que le temen y les guarda. Dios está, hermano, acampando alrededor tuyo y te guarda. Es cierto, a veces te has equivocado, a veces por diversas cosas has cerrado el camino, pero Dios acampa alrededor tuyo y te protege. Y no va a dejar de protegerte. Hay un himno que dice: castillo fuerte es mi Señor, ¿no es cierto? Y realmente es así. Dios está de nuestro lado y no nos va a dejar, por más errores que nosotros hayamos podido cometer. Quizás nos discipline en alguna cosa, pero siempre va a estar a favor nuestro. Nos ama. Cristo murió por nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados. Si Él mandó a su Hijo para que muriese en una cruz por nuestros pecados y para darnos esta salvación tan grande que tenemos, ¿cómo no nos dará todas las cosas también? ¿Cómo no nos cuidará? ¿Cómo no nos va a guardar? No podemos tener miedos, ¿no es cierto?, aún de nuestros propios errores, sabiendo que en realidad Dios va a estar con nosotros. Esto es lo maravilloso de la gracia de Dios, de la fidelidad de Dios. Dios está con nosotros y nunca, nunca, jamás nos abandonará. Pero quiero decirle a aquel, no sé si en esta noche hay alguien que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, que no se ha reconciliado con el Dios único y verdadero, que todos esos pecados que existen en su vida no han sido lavados por la obra y por la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario, que todavía sigue siendo un enemigo de Dios, un Acab, que hoy tiene esperanza,
que hoy tiene la esperanza de arrepentirse de sus pecados, de su astucia, de su maldad, de todo lo que lo ha ido acompañando. Y como aquel, ¿no es cierto?, que golpeaba sus pechos diciendo, yo pecador, pueda venir no a los hombres, sino a Dios, pidiéndole perdón. Dios le perdona, porque Dios está esperando eso, el arrepentimiento para perdonar todos los pecados y para pasar entonces sí a ser un hijo de Dios, guardado por el poder de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, consolado en distintos momentos por parte de Dios y con una herencia eterna como realmente hemos cantado, en la cual veremos al Señor cara a cara. Así como Josafat, ¿no es cierto?, fue guardado aún en los momentos más tristes o más difíciles de su vida. Así también todos nosotros, gocémonos en el Señor y hagamos como hizo el pueblo de Israel cuando fue liberado en la batalla por Dios. Alabemos al Señor con gratitud, con gozo en nuestros corazones, con alegría, con cántico, con instrumentos, con todo nuestro corazón, porque Dios es digno de toda nuestra alabanza. Y que así sea por los siglos de los siglos. Amén.